enfrentado, enfrentados para evaluar nuestros pacientes y darles como su mejor oportunidad de información, digamos, tener la tranquilidad o por lo menos la mayor parte de tranquilidad de cómo va ese embarazo. Nos acompañan dos personas muy importantes, el doctor Ramírez, nuestro profesor de muchos años, experto en materno-fetal y profesor de todos nosotros actualmente. Y el doctor Harvey. Doctor Harvey, bienvenido también por estar aquí con nosotros, genetista, o sea que es una excelente mezcla pues para este tema, ¿no? Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañar a la doctora Daniela. Y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, entonces buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar entonces de pruebas genéticas para el diagnóstico prenatal y específicamente vamos a enfocarnos en cuál prueba escoger según los hallazgos que vayamos encontrando. Le doy gracias a los asesores, como les presentó la doctora Adriana, Jorge Eduardo Ramírez y el doctor Harvey, genetista. Entonces, la motivación inicial para realizar esta charla fue que durante esta rotación pues, de materno-fetal empecé a encontrar y pues me llegaron a este mes varias alteraciones genéticas y varias alteraciones en la ecografía y realmente no sabemos qué hacer cuando nos llegan este tipo de alteraciones. Entonces, la importancia de este tema es que más o menos el 3% de los nacidos vivos pueden tener alguna anomalía congénita y el 21% se pueden asociar a muertes perinatales y a muertes infantiles y asociándose a eso a discapacidad y morbilidad significativa. La mayoría de veces pueden ocurrir de forma inesperada con el resto de las cosas del embarazo normal. Entonces, la utilidad de estas pruebas inicialmente es preparar a los padres para ese futuro bebé que va a llegar y tener claro cuál va a ser el diagnóstico que van a tener, asegurar un adecuado seguimiento si la paciente desea continuar con este embarazo, asegurar un adecuado seguimiento y hacer un tratamiento in utero si en el caso de que el bebé lo requiera y tenga las posibilidades de recibirlo. Adicionalmente, ayudar en la toma de decisiones a los padres si desean terminar el embarazo o continuar con el embarazo y siempre una mejoría en la salud pública porque podemos disminuir las tasas de mortalidad. Entonces, el término diagnóstico prenatal se define como toda la morbilidad diagnosticada para detectar durante la gestación una anomalía congénita que incluya trastornos estructurales y trastornos funcionales, donde el 50 al 60% de estas anomalías se van a asociar a una causa desconocida, o sea que no vamos a hacer un diagnóstico de ellas, y solo el 25% las vamos a diagnosticar con algún factor genético. Entonces, estas alteraciones se pueden clasificar en tres grupos: anomalías cromosómicas, anomalías monogénicas o mendelianas o las anomalías poligenéticas o multifactoriales. Las anomalías cromosómicas se ven que son las anomalías estructurales o numéricas y hay un desequilibrio genómico por defectos o por exceso o por deleción. Y las anomalías monogénicas o mendelianas sería la alteración de un solo gen, y las anomalías poligénicas o multifactoriales se asocian a varios genes o a factores ambientales. Entonces, para hacer el diagnóstico de todas estas anomalías necesitamos técnicas citogenéticas o moleculares. Entonces, las pruebas las vamos a clasificar en tamizaje, pues, o de cribado o de diagnóstico. Las pruebas de cribado genético prenatal van a evaluar el riesgo, va a haber un mayor riesgo de tener o no estas alteraciones genéticas, mientras que las pruebas diagnósticas se van a encargar en mirar con mayor certeza la posibilidad de que haya alguna alteración genética. No nos van a garantizar y decir al 100%, pero sí tratar con mayor certeza y hacer algún diagnóstico. Entonces las vamos a dividir en técnicas invasivas y técnicas no invasivas. En las técnicas no invasivas, todas son para hacer cribado, para hacer riesgo y calcular el riesgo de estas pacientes, mientras que las técnicas invasivas son más para hacer diagnóstico y las vamos a dividir en cariotipo, FISH, microarreglos MLPA y las secuenciaciones genómicas. En estas pruebas son las que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy y vamos a hablar algo muy pequeño del DNA libre fetal, que también es una prueba genética, pero no hace diagnóstico. Las pruebas genéticas para hacer diagnóstico, que son las invasivas, las podemos tener en las muestras ya sea de vellosidades coriónicas, la amniocentesis o una muestra de sangre fetal. Entonces vamos a iniciar el caso clínico como la mayoría de pacientes que nos ingresan acá al hospital. Una paciente de 40 años, gestas 4, partos 1, abortos 2, perdón. Ese parto anterior no tenía ninguna alteración y los 2 abortos, la mamá pues no sabe y no se hizo ningún estudio sobre eso. Ingresa hoy con 13 semanas, la ecografía anterior tenía 9 semanas, ingreso hoy para realizar el tamizaje genético. Entonces, al hacer la ecografía del tamizaje genético,
hacemos el diagnóstico podemos clasificar, perdón, en un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto según los hallazgos que encontremos en esta paciente. Entonces, como clasificamos a la paciente en riesgo bajo, intermedio o alto, vamos a pensar qué vamos a hacer con esa paciente cuando nos salga alguna de estas alteraciones. Entonces, realmente tenemos varias opciones de qué le vamos a ofrecer. Entonces, vamos a empezar hablando de la NIPT. Esta es una prueba no invasiva, es una prueba de cribado prenatal, perdón. Se encarga de ver el DNA fetal libre en las células del plasma o suero materno. Esta fue descrita por primera vez en 1997 y se encarga de evaluar la concentración en sangre que va a estar aumentando durante toda la gestación, y después de la gestación ella va a desaparecer o va a hacer un aclaramiento después de que se acabe el embarazo. Se puede empezar a detectar en sangre desde la 9ª semana y vamos a hacer diagnósticos de las anomalías comunes, ya sean por alteraciones numéricas o estructurales de los autosomas o de los cromosomas sexuales. El objetivo inicial de esta prueba es contar el número de fragmentos de DNA y ver si hay un exceso o una ausencia de este material genómico, y posteriormente mirar si es procedente de algún cromosoma de interés, que es el que vamos a estar evaluando. O sea que simplemente mirar y buscar esos cromosomas si están alterados y ver, por ejemplo, en este ejemplo, si está... Esperemos. Y ver, por ejemplo, acá cómo tenemos una paciente con un diagnóstico de una trisomía 21 y se ve el cromosoma 21 adicionado, pues en este ejemplo. Entonces les traigo este estudio que es un metaanálisis publicado en el 2017, donde el objetivo era definir el rendimiento de la detección de la trisomía 21, 18 y 13 o de las anomalías y de los cromosomas sexuales. En este estudio se incluyeron 35 estudios y nos dan la conclusión que el DNA en sangre fetal tiene más del 99, 98, 99 y 96 al 100% de diagnóstico para trisomía 21, 18, 13 o de los cromosomas sexuales, y lo compara con el resto de pruebas de cribado que utilizamos pues normalmente con solo la ecografía o las pruebas bioquímicas que podemos utilizar de complemento. Entonces, las diferentes asociaciones nos recomiendan que esta prueba de NIPT es la prueba más sensible y específica que hay, y siempre que haya un resultado positivo vamos a tener que utilizar alguna prueba confirmatoria, una prueba invasiva para hacer la confirmación, porque recordemos que esta prueba es una prueba de tamizaje y no recomiendan la detección más allá de las trisomías comunes que ya les había mencionado. Entonces, enfocándonos en estas pruebas invasivas, que son las pruebas diagnósticas que vamos a hablar más a profundidad, tenemos entonces cuándo va a ser la indicación de realizar pues estas pruebas. Entonces, inicialmente, cuando alguno de los padres ya tengan un antecedente de una alteración cromosómica o la paciente haya tenido un embarazo anterior de una alteración cromosómica ya conocida, cuando tengamos esa prueba de NIPT, como se los mencioné anteriormente, con un riesgo para trisomía que ya lo haya hecho confirmatorio, que tengamos un riesgo alto cuando hicimos el cribado inicial en la ecografía del primer trimestre, y adicionalmente les pongo acá este apartado cuando en el primer trimestre tenemos una translucencia nucal por encima del percentil 99, que quiere decir mayor a 3.5, este ítem nos hace pensar en inmediatamente saltar no una prueba de cariotipo, que es la típica prueba que todas y todos conocemos, sino saltar a un microarreglo, y ya vamos a ver qué quiere decir eso. Lo mismo que un RCIU menor de 24 semanas, cuando es severo, también quiere decir que hay que saltarnos hasta un microarreglo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas dos alteraciones. Cuando encontramos en una ecografía de detalle anatómico un defecto un defecto anatómico por ecografía, o cuando sospechamos alguna infección fetal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas pruebas? Entonces, tenemos tres opciones de cómo realizarlas, o cómo obtener la muestra. Entonces, uno, las vellosidades coriales, otro sería la amniocentesis y otro sería la muestra de sangre fetal. Dependiendo de la edad gestacional en la que se encuentre la paciente, es que le vamos a ofrecer alguna de las pruebas. Entonces, si la paciente está entre las 11 y las 14 semanas, le podemos ofrecer una prueba de biopsia de vellosidades coriales. Si la paciente está mayor de 15 semanas, puede iniciar con una amniocentesis, o mayor de 18 semanas, una muestra de sangre fetal. Adicionalmente, para tomar la decisión de cuál prueba elegir, tenemos que ver el riesgo que tiene la paciente de perder ese embarazo. Entonces, realmente la amniocentesis y la prueba de vellosidades coriales son las que menos riesgo tienen de pérdida de la gestación, del 0.12 al 0.1%, en comparación con esta de muerte, esta muestra de sangre fetal, que puede llevar casi hasta el 3.5, del 3 al 5% de pérdidas gestacional. Entonces, realmente la muestra de sangre fetal
ha ido disminuyendo y las que más se utilizan en las pruebas diagnósticas son las biopsias de vellosidades coriales y la amniocentesis. La forma de tomar la biopsia de vellosidades coriales puede ser transabdominal o transcervical, eso va a depender en dónde esté ubicada la placenta o, como decía, pues el médico que la vaya a realizar. Y tiene como algo a favor que la edad gestacional va a ser mucho más temprana cuando vayamos a hacer este diagnóstico. En el caso de que la paciente desee interrumpir el embarazo, va a estar pues en el primer trimestre para tomar esta decisión. Cuando hacemos la NIPT, esa prueba de NIPT, el resultado sale de la placenta. Entonces es importante que si ese resultado sale positivo, la prueba que debemos realizar es una amniocentesis, porque así vamos a evitar los mosaicismos que se pueden dar cuando tenemos una biopsia de vellosidades coriales. Y la muestra de sangre fetal la vamos a tomar ya sea de la vena umbilical o la vena umbilical en la parte de la porción intrahepática. Entonces vamos a iniciar hablando del cariotipo. Esta es una prueba citogenética tradicional, fue descrita desde 1956, pues aplicada en los humanos y se considera el gold estándar para una detección de anomalías cromosómicas. Es muy importante que solamente el cariotipo va a detectar anomalías cromosómicas, no detecta alteraciones genéticas como tal en los genes. Entonces, esta prueba se encarga de alinear por pares pues todos los cromosomas, los autosomas y los cromosomas sexuales, y ella obtiene pues los cromosomas cuando la célula está en metafase. Eso ocurre porque pues en ese momento, porque los cromosomas van a estar más condensados y se pueden obtener más fácil. Dependiendo de cómo se obtuvo la muestra, si fue líquido amniótico o célula de vellosidades coriales, va a necesitar o no realizarse un cultivo para obtener las células en metafase. Entonces, si las muestras se obtuvo del líquido amniótico, siempre se necesita hacer un cultivo para poder obtener la célula en metafase y poder obtener así los cromosomas, mientras que si la célula, la muestra, perdón, se tomó de las células de vellosidades coriales, no es siempre necesario hacer el cultivo, porque hay veces hay células que están en división espontánea y se pueden obtener pues en metafase. Esta prueba tiene un tiempo estimado de salir el resultado más o menos de 7 a 14 días, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta en el momento de que se vaya a ofrecer a la paciente, si realmente es apta, pues según en el momento en el que esté en el embarazo, por la demora en los tiempos de salir el resultado. Entonces, esta prueba se encarga en evaluar los 46 cromosomas, pero no va a detectar alteraciones que estén por debajo de las 5 megabases. Entonces, todo lo que esté de 5 megabases para arriba es que hace el diagnóstico esta prueba y detecta alteraciones numéricas o estructurales en estos cromosomas. En las alteraciones numéricas encontramos pues las aneuploidías, inicialmente las aneuploidías comunes, y las estructurales puede haber una translocación o una inversión o una deleción o duplicación de algún segmento de los cromosomas. Es importante que cuando tengamos un cariotipo alterado, se puede dar la opción a la paciente de realizar un FISH, o sea, no siempre se tiene que mandar el cariotipo y el FISH juntos, sino que pueden mandar el cariotipo y después podrían mandarle un FISH si tenemos pues como la sonda específica para el cromosoma de interés y así poder caracterizar la anomalía. Entonces, hablando un poquito del FISH, el FISH es una prueba molecular citogenómica, y en esta prueba es el análisis de hibridación in situ con fluorescencia y se encarga en detectar el DNA específico, o sea, hay que necesitar una sonda específica para cada cromosoma y poder evaluarlo y así encontrar si este se visualiza o no de forma fluorescente en el resultado, que lo podemos ver acá. Entonces, lo normal es que hayan 2 puntos, o sea, 2 cromosomas, ya sean 2, como por ejemplo en este ejemplo, 2 cromosomas 13 y 2 cromosomas 21, y acá vemos una trisomía 21, ya que hay 2 cromosomas 13 y 3 cromosomas 21. Entonces, así sería, por ejemplo, el diagnóstico de una trisomía 21. Entonces, cuando hay 3 puntos, consideramos que hay una trisomía, y cuando hay un solo punto, habría una monosomía. Entonces, esta prueba está diseñada para encontrar esas alteraciones genéticas que solo alteran los cromosomas 18, 13, 21 y los cromosomas sexuales, y las vamos a ver, va a poder detectar si hay aneuploidías o translocaciones o inversiones cromosómicas. Lo bueno de esta prueba es que puede detectar de forma rápida, o sea, hacer un resultado más rápido que el cariotipo, de 1 a 2 días, buscando esas alteraciones cromosómicas específicas y comunes. Entonces, el problema de esta técnica es cuando se hace el análisis, cuando las células están en interfase, porque en interfase las células no están casi condensadas como estaban anteriormente en metafase y pueden hacer un poco de dificultad en el análisis o en la interpretación de los resultados. Y se puede dar adicionalmente como un resultado preliminar, que como siempre lo decimos,
necesita un cariotipo o un microarreglo para poder confirmar este diagnóstico. Entonces, siempre que se haga FISH, se necesita confirmar con un cariotipo o un microarreglo en caso de ser positivo. Entonces les traigo este caso clínico. Este caso clínico nos llegó el mes pasado acá al hospital. Es una paciente de 25 años, gestas 2, partos 1. Ella tiene un embarazo de 32 más 5 semanas cuando nos llegó al consultorio pues, de materno-fetal, y tenía una ecografía previa de 30 más 5 semanas donde encontraron unas discordancias en las cavidades cardíacas. Entonces, si alcanzan a ver acá, este era el corazón y esta era la aurícula derecha del bebé. Entonces, nos solicitaron una eco de talle y una ecocardio. Entonces, en la ecografía salieron cardiomegalia, una cardiopatía de Epstein, que es con diferentes alteraciones, pues se hizo pues como el diagnóstico de una cardiopatía de Epstein, una malposición de los dedos, y pues con toda la sumatoria de estas alteraciones que se encontraron en el bebé, se hizo una sospecha de una trisomía 13 o una trisomía 18. Entonces, se le ofreció pues a la paciente el cariotipo y FISH, pero recordemos que la paciente estaba con 32 semanas de gestación. La paciente llegó en trabajo de parto expulsivo a las 2 semanas después, y el bebé, como lo describen en la historia clínica de pediatría, tenía las características clásicas, que acá las podemos ver, de un paciente con una trisomía 18. Tenía unas anomalías estructurales. En este bebé no alcanzamos a hacer el cariotipo, pero donde se le hubiera podido hacer el cariotipo a este bebé con todos estos hallazgos clínicos ya al examen físico, nos hubiera dado una alteración cromosómica y nos hubiera dado un FISH que hubiera sido relacionado con una trisomía 18. Entonces, en este paciente, cuando encontremos anomalías estructurales, siempre se debe pensar en el FISH y en el cariotipo, pero solamente si estamos pensando en esas anomalías estructurales que son sugestivas de las aneuploidías 13, 18, 21 o los cromosomas sexuales. Entonces, la COG nos sugiere y nos recomienda que siempre que estemos con un paciente con esas malformaciones ecográficas estructurales, pues en la ecografía es sugestivo de aneuploidía, se le puede ofrecer el FISH y el cariotipo. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar el microarreglo? Entonces, esta es una técnica molecular que se encarga en medir la ganancia y la pérdida del DNA de todo el genoma. Entonces, no solamente evalúa el cariotipo como lo hacía, pues no solamente evalúa, perdón, el cromosoma como lo hacía el cariotipo o el FISH, sino que se encarga de analizar si dentro de ese cromosoma hay ganancia o pérdida de alguna parte de DNA. Y se encarga de evaluar todas esas variaciones en el número de copias dentro del cromosoma. Y puede mirar si hay ganancia o desequilibrio cromosómico según pues si hay alguna anomalía submicroscópica, o sea que es un poco más específico, pues más pequeño, lo que puede ver el microarreglo en comparación del cariotipo. Y este puede detectar pequeñas partes que estén alteradas dentro del cariotipo. Puede alcanzar a ver hasta 100 veces más resolución en comparación con el cariotipo. Fue escrita en el 2000, o sea, desde el 2000 empezamos a hablar pues del microarreglo y lo podemos tener pues ahí nosotros. Entonces les traigo este ejemplo de cómo se realiza el microarreglo. El microarreglo es como si fuera el teclado del computador y o chip de DNA, así se llama pues ese teclado. Entonces ahí van a estar las ondas específicas que vamos a analizar. Se agrega, como si fuera el protector, se agrega la muestra del paciente y la muestra control, y si estas reaccionan, ¿cierto? Se va a ver una fluorescencia de diferentes colores. Dependiendo del color que salga, va a ver si hay alteración o no. Si, por ejemplo, sale un color verde, significa que hay una adición de DNA, pues hay una duplicación o ganancia pues al nivel de DNA, o si hay en color rojo, se expresa que hay menor DNA. Entonces, eso quiere decir que hay una duplicación o una deleción en el microarreglo. Entonces, ¿cuándo está indicada realizar el microarreglo? Como se los había mencionado, cuando tengamos una translucencia nucal mayor del percentil 99 o tengamos un RCIU severo menor del percentil 3 en un temprano menor de 24 semanas. En este, como se los dije, que tenía alteraciones en la translucencia nucal mayor del percentil 99, es recomendable saltar inmediatamente a los microarreglos, porque se ha visto que más o menos entre el 5 y el 10% de las translucencias nucales aumentadas en un percentil 99 pueden tener un cariotipo normal y vamos a encontrar una alteración de los microarreglos. Y lo mismo cuando tenemos un RCIU severo menor de
percentil 3 y 24 semanas, o sea, muy temprano, y tenemos un cariotipo negativo, el 6 al 9% van a tener alteraciones en los microarreglos. Entonces, adicionalmente, ¿a quienes más se les va a mandar? Si hay un hallazgo de un síndrome concreto que no lo veamos caracterizado en una paciente que se pueda ingresar a un cariotipo, o sea, que no tenga las características de trisomía 18, 20, 21, 13 y las alteraciones sexuales, y que los esté dando, que pueda ser sugestivo de algún síndrome concreto, de una lesión o una duplicación, o cuando hayan malformaciones ecográficas mayores, y que la paciente tenga un antecedente personal o familiar de alguna lesión o duplicación en la familia. Entonces, las ventajas de hacer los microarreglos, según las diferentes asociaciones, va a ser que va a tener una mayor sensibilidad según el cariotipo, y los resultados van a salir mucho más rápido, ya que no vamos a necesitar que estén en metafase y que los cromosomas estén más condensados. Una de las desventajas es que no va a haber esas alteraciones balanceadas, o que no va a haber mutaciones puntuales, y puede llevar a tener resultados no identificados, ya que va a tener una mayor resolución. Entonces, al evaluar todo este montón de información, él puede tener alteraciones cromosómicas que no están claramente asociadas, que simplemente se encontraron por el azar, que puede que no estén asociadas a alguna patología que tenga el bebé. Este microarreglo no reemplaza el cariotipo. Vemos que el cariotipo lo podemos utilizar para las alteraciones cromosómicas comunes que ya les había mencionado. Continuamos entonces con las pruebas moleculares. Estas pruebas, el MLPA, que quiere decir amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples. El MLPA es un método basado en PCR, se encarga inicialmente, pues, y se usa para detectar los cambios que hay en el número de copias genómicas del DNA, y puede ver hasta 60 veces, hasta 60 secuencias, perdón, de DNA genómico, y se usa para detectar si hay deleciones o duplicaciones en diferentes regiones del DNA. Entonces, él lo que se encarga de hacer es que tiene el DNA, ¿cierto?, completo. Él hace una desnaturalización para poderlo separar. Después se hace una hibridación con esa sonda que se agregó, dependiendo de lo que uno desea buscar. Se agrega la sonda, se agrega al DNA que queremos evaluar, y se hace una ligación, se unen la sonda y el DNA, y posteriormente se hace una amplificación de toda esta información, que se va a ir caracterizando según el tamaño. Él va a ir dando, pues, resultados de unos picos, y según los picos él va a decir si hay duplicación o si hay deleción de la información. Entonces, en resumen, pues este es un análisis de diferentes regiones del DNA mediante sondas que se van a hibridar con esos puntos concretos del DNA que vamos a analizar. Entonces, traigo este estudio que se encargó de mirar las variaciones en el número de copias y en los productos de los abortos, para mirar si había una frecuencia o no de estas alteraciones, y las compararon con MLPA y cariotipo en estos restos ovulares. Entonces, incluyeron 104 productos de abortos espontáneos en pacientes que tenían cariotipos totalmente normales. Estos se analizaron con las diferentes sondas específicas de MLPA, y ellos demostraron que el MLPA era capaz de detectar aneuploidías y otras anomalías cromosómicas que algunas veces el cariotipo no era capaz de detectar, o por alguna otra forma, pues, convencional. Y se detectaron en este estudio más o menos el 12%, 11 casos con esas alteraciones genéticas, perdón. En el estudio nos mencionan que del 50 al 70% de estos abortos espontáneos en el primer trimestre se pueden asociar a una anomalía cromosómica fetal. Entonces, acá nos dan una comparación, pues, en el estudio, que nos comparan el cariotipo con el MLPA. El cariotipo es el método que sabemos que es el método más común para estudiar, pues, los productos no solo del aborto, sino también en la gestación, pero prueba es muy laboriosa y requiere mucho tiempo, como se los dije anteriormente. Va a depender de ese cultivo que necesitamos hacer para que las células estén en metafase, y el paso, pues, se pueden pasar por alto algunas de esas pequeñas anomalías cromosómicas que el cariotipo no es capaz de detectar. Entonces tenemos el MLPA, que es un método eficaz para analizar estos productos de abortos espontáneos. Tiene alto rendimiento y puede detectar esos pequeños cambios en el número de copias
en la variante, pues en el número de copias, y se usa como con una cantidad insignificativa, casi de 20 nanogramos. Entonces sería bueno recomendárselo en esas pacientes que son abortadas recurrentes si se quiere hacer el estudio, y este tiene un menor costo en comparación con los microarreglos o el cariotipo. Entonces, la secuenciación Sanger, esta es una prueba también de secuenciación, no de molecular, sino una prueba de secuenciación que se encarga en diagnosticar las enfermedades de etiología molecular conocidas. Entonces, es importante, les pongo esto en rojo, porque para hacer una secuenciación Sanger, él busca el gen específico de esa alteración. Entonces, si en la ecografía estamos encontrando o sospechando alguna alteración que esté asociada a un gen específico, se podría dar la opción de la secuenciación Sanger. El problema es que esta es una prueba que es de alto costo y tiene un alto tiempo para realizar pues este estudio de grandes genes, por eso lo usamos específicamente cuando tenemos alteraciones de un solo gen. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Esta prueba es una prueba que tiene pues el DNA, también lo desnaturaliza, pues lo separa con calor, y simplemente se agrega una DNA polimerasa que va a ser la que va a cortar en cada parte del DNA que necesitamos, y según las DNA polimerasa que se vayan agregando, él va dividiendo en diferentes tamaños las muestras y las va pasando por la electroforesis para poder obtener pues el resultado según el tamaño de las muestras y así ver si hay una alteración o no. Entonces, es importante como mnemotecnia, esta secuenciación Sanger se encarga de mirar errores ortográficos, entonces solamente mira si hay alguna alteración muy pequeña, único gen alterado, ¿listo? Entonces la vamos a aplicar, pues su aplicación realmente es limitada y se determina situaciones muy específicas que tengamos pues alteraciones de un solo gen. Entonces, cuando esté el fenotipo específico que estemos sospechando en la ecografía, alteraciones de un único gen, como se los mencioné, y es principalmente en estudios prenatales, cuando vemos mutaciones conocidas en algún padre portador, se podría utilizar esta prueba. Tenemos entonces la secuenciación de nueva generación, que esto es las últimas que hay, entonces que estas se van a dividir en secuenciaciones exómicas y genómicas. Entonces tenemos, ya vimos el cariotipo, vimos los microarreglos, y ya dentro del microarreglo podemos alcanzar a ver si hay alteraciones del gen. Entonces podemos dividirlas en alteraciones genómicas, que se van a encargar en evaluar todo el genoma, que va a incluir los intrones y va a incluir los exones, que son los que encargados, los intrones que son los no codificantes, mientras que los exones son los codificantes que se encargan pues de producir las proteínas. Y en la porción de los exoma, pues el UES, que se encarga de la secuencia exómica, va a evaluar solamente los genes que son codificantes, o sea, los exones. Y adicionalmente, en los exones podemos tener el exoma clínico, que es cuando tenemos una sospecha clínica de algún exón específico, se le podría hacer el exoma clínico. Entonces, estas pruebas se encargan en detectar esas enfermedades moleculares hereditarias complejas, importante que tengan eso en cuenta cuando son complejas, o que tengan un fenotipo clínico heterogéneo, que no hayamos podido encontrar con las alteraciones que vimos en la ecografía, no se asocien con ninguna alteración común que podamos incluir en los cromosomas, los cariotipos o en los microarreglos, por ejemplo. Y que tengan una mutación puntual que ya se deba a una ganancia o pérdida de material cromosómico mayor de 7 megabases. Entonces, la Asociación Americana y la Sociedad Materno-Fetal nos dan como esta opinión, pues este consenso, donde nos dicen que en circunstancias seleccionadas y anomalías recurrentes letales, se puede utilizar estas pruebas exómicas cuando no hayamos podido hacer el diagnóstico con ninguna de las otras pruebas. Pero realmente estas pruebas no son recomendadas realizarlas de rutina, sino que se utilizan más que todo cuando hacemos ensayos clínicos. Entonces les traigo otro caso clínico que me llegó el mes pasado en la UPB. Este es una paciente de 27 años, primigestante, con un embarazo de 22 semanas. La paciente no tenía ningún antecedente, ni era familiar del esposo. Es otra de las preguntas que se deben hacer. Y en la ecografía de tercer nivel describen que hay una macromegalia global, una curvatura de los huesos largos,
y una relación de la circunferencia torácica y abdominal menor del percentil 5, con un peso estimado fetal de menor al 1%, y que todas las extremidades con los huesos largos eran menores del percentil 1. No sé si alcancen de pronto a ver acá en las imágenes. Entonces, la inicial sospecha que se le realizó pues a la paciente era una displasia esquelética y nos la mandaron pues a realizar el staff materno-fetal. La paciente se le realizó una amniocentesis con un exoma fetal inicialmente para conocer el riesgo de recurrencia que tenía, porque ya se sabía que iba a hacer pues algo realmente letal pues por la sospecha clínica que tenía. La paciente finalmente terminó en un IVE, pero igual se le ofreció para ver si podría esta alteración recurrir en algún embarazo a futuro, y finalmente la paciente con un exoma se hizo el diagnóstico de una displasia tanatofórica. Entonces, como para concluir, vamos a iniciar este asesoramiento genético. Va a ser siempre apropiado explicar el antes y después de la prueba para que los pacientes tengan claros cuál va a ser el objetivo, y miremos que, como se los dije al principio, el 50% de estas alteraciones genéticas van a ser de causa desconocida y solo el 25% van a ser cosas que podamos diagnosticar. Entonces, la elección de la prueba que se vaya a mandar siempre con un adecuado informe, ya sea de los riesgos y las limitaciones que tiene cada una de las pruebas. Tener claro que la opción no invasiva de esa NIPT puede evitar pues cualquier riesgo que tenga la paciente porque es no invasiva, pero es una prueba de tamizaje. Entonces siempre vamos a tener que confirmar si nos llega a salir alterada con una prueba invasiva. Y las pruebas prenatales pueden brindar tranquilidad y guiar a la decisión de la toma pues de los padres, ya sea continuar o finalizar la gestación. Los pacientes realmente muchos desconocen esa información y creen que con hacer una prueba genética van a estar 100% seguros del diagnóstico, y no necesariamente siempre es así, y no hay ninguna prueba disponible actualmente que pueda excluir por completo la posibilidad de una condición genética. Entonces acá les traigo como un resumen grande de todas las pruebas prenatales, ¿cierto? Entonces se dividen primero en dos grupos grandes, que son las pruebas citogenéticas y las pruebas moleculares. Dentro de las citogenéticas tenemos el cariotipo, que acordémonos que lo vamos a mandar siempre que tengamos una aneuploidía común, o sea, algo que ya estemos sospechando en la ecografía, que la podemos encarrilar 13, 18, 21 o sexual, o las moleculares, que se dividen en citogenómicas y secuenciaciones. En las citogenómicas tenemos el FISH, que puede acercar los tiempos, porque sabemos que es un poco más rápida que el cariotipo, pero igualmente evaluamos solo los cromosomas, y los microarreglos nos sirven para cuando tengamos anomalías mayores que no hayamos podido encajar en alguna alteración común. Las secuenciaciones las vamos a dividir en MLPA, Sanger y las de nueva generación, y las de MLPA pues se sugiere enviarla a los pacientes que tengan abortos espontáneos recurrentes. El Sanger recordemos que es solamente para un gen único que estemos sospechando, y las variaciones en el número de copias que dividimos en el exoma y el genoma. El genoma dejamos como solamente para estudios de casos clínicos, y el exoma también pues para ensayos clínicos o cuando tengamos anomalías letales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela, por tu excelente presentación. Es un tema muy complicado, no se estudia todos los días. Tenemos genetistas estudiando años para poder aprovechar al máximo cada una de esas pruebas, pero para nosotros los que no somos genetistas, existen incluso cursos de 6 meses para tratar de aprender un poco de este maravilloso mundo y lo que tienen sus implicaciones pues para cosas, digamos, como decíamos ahorita, de acción inmediata o de pronóstico cuando se han presentado pues estas pérdidas, como hablas pues en tus casos. Entonces te felicito pues por tu presentación muy clara. Quiero darle la palabra a nuestros dos acompañantes, asesores de tu charla, porque son un complemento importante entre la clínica y la genética. No sé si quiera tomar la palabra el doctor Ramírez o el doctor Velasco, pero ustedes tienen la palabra. Gracias, Adriana. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Pues nada, quiero decir que Daniela hizo un buen resumen enfocado a los clínicos y a las personas que trabajamos en el área de la obstetricia y haciendo diagnóstico por imágenes. Me parece muy bueno el resumen. Estuvimos de la mano del doctor Harvey y
yo quería mostrar este tipo de resumen de una manera muy básica y muy clara, que lo hizo Daniela con una excelente presentación, para que los clínicos entendiéramos cuáles son los exámenes básicos que debemos solicitar a la hora de tener unas alteraciones en el diagnóstico prenatal. Por supuesto que esto va de la mano siempre del departamento de genética. Cuando uno tiene una unidad materno-fetal, en esa unidad pues debe estar un especialista en genética que lo oriente a uno. Hay un punto a aclarar que quisiera hacer, y es que cuando hacemos los tamizajes genéticos inicialmente, muchas veces ofrecemos de primero el FIS, cuando tenemos claro que es una de las alteraciones 13, 21, 18 o alteraciones de los cromosomas sexuales. Lo primero que le ofrecemos es un FIS porque tenemos un resultado rápido y creemos que ahí puede estar el diagnóstico. Entonces, esto es importante, puedes tener como un punto claro. Hacemos el FIS y luego informamos el cultivo del cariotipo. Y en la última diapositiva que mostró Daniela, hay un resumen muy interesante para nosotros, y era que la penúltima, Daniela, es qué tipo de prueba debemos hacer en caso de tener una alteración diagnóstica. Y esto está muy claro. El FIS y el cariotipo, cuando tenemos claro, cuando hay una alteración numérica de los 5 cromosomas más comunes que afectan al ser humano, y cuando hay cosas muy puntuales, como por ejemplo la displasia esquelética que ella mostró, el exoma nos ayuda mucho. Yo le quiero dar la palabra al doctor Harvey y quiero felicitar a Daniela porque hizo una muy buena rotación en la unidad y porque hizo un muy buen resumen. Adelante, doctor Harvey. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenos días, muchas gracias. Hola, pues muy buenos días a todos, pues a los profesores de allá de la unidad materno-fetal, al profe Ramírez, a doctora Daniela, pues muy complacido de poder aquí interactuar con ustedes académicamente. Una felicitación a Daniela porque creo que el objetivo que era de desenmarañar nuestra aversión a la genética, no tenemos la oportunidad de verlo como de forma más clarita. Creo que lo lograste, nos mostraste un flujograma muy interesante para empezar a entretenernos y como a entrar en este mundo que definitivamente cada vez lo vemos más cercano. Probablemente en los últimos 20 años hemos visto una revolución muy interesante de la aplicación de la genética en ámbitos clínicos y cada vez está ofreciéndole más accionabilidad y más utilidad clínica a lo que hacemos en las diferentes áreas de las especialidades médicas, llámese pediatría, llámese neurología, llámese cirugía pediátrica e incluso, por supuesto, esta que es muy importante y que tiene mucha accionabilidad, que es la ginecobstetricia. Entonces, pues, como cosas para tomar en cuenta, la posibilidad de intervenir de forma prenatal con estas metodologías no solamente impacta, como lo mencionó Daniela, a la familia, que es obviamente uno de los targets, porque nosotros trabajamos centrados en el paciente, sino que también hacemos una labor muy interesante, y es que impactamos en la salud pública, ya que los niños que nacen en Colombia con anomalías congénitas, el 30% se mueren. Entonces, sí pueden existir metodologías prenatales para reducción de la mortalidad postnatal en el primer año. ¿Listo? Pues porque, digamos, aunque tenemos mucha tecnología y muchos avances desde el punto de vista de la intervención o manejos intervencionistas en recién nacidos, hay algunos definitivamente que su expectativa de vida por la alta carga de polimalformación, pues es relativamente, pues impacta mucho en su sobrevida. Entonces, pienso que desde la misma ginecobstetricia se está trabajando muchísimo en la salud pública y impactando positivamente en esas tasas de mortalidad en menores. Eso es algo evidente e importante. Y por otro lado, se siguen cerrando las brechas y se sigue generando esa comunicación tan estrecha que
que nosotros queremos tener desde la ginecología, obstetricia, con la genética y con la neonatología y la pediatría. Porque entonces, mediante este tipo de herramientas, nosotros ya le ofrecemos un diagnóstico concreto, si yo tengo un diagnóstico concreto, tengo historia natural de enfermedad concreto y sé cuál es el pronóstico de ese paciente, y esa información, antes de que nazca el bebé, ya se la podemos entregar al perinatólogo o al neonatólogo, de tal manera que ellos puedan preparar al binomio para afrontar ese parto de alto riesgo, lo manejen adecuadamente, el paciente tenga un acceso o el binomio tenga un acceso adecuado a la tecnología en salud apropiada, una unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, neonatal, para reducir esas comorbilidades a las cuales se va a enfrentar este recién nacido. Y estos tipos de abordajes prenatales moleculares ya nos permiten llegar más concretamente a los diagnósticos. Entonces también este es un tema muy interesante porque cada vez vemos que nos acercamos más y más al trabajo del equipo, que como dije al principio, todo debe estar centrado al paciente, en este caso el binomio, para que les vaya muy bien. Entonces, extensivas felicitaciones a Daniela y fue un gusto poder colaborar con el doctor Ramírez en estas presentaciones. Muchas gracias, Muchísimas gracias. doctor. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias al doctor Ramírez y al doctor Velasco por sus aportes y su compañía. Pues creo que aprovechemos la presencia de dos expertos aquí en el auditorio, que tengan preguntas para los profes o el grupo de personas que está virtual con relación al tema de interés. Yo creo, Adriana, que una de las grandes limitaciones... Doctor, está hablando el doctor Ramírez. Perdón, un minutico. Doctor Ramírez, un segundito. Doctor Ramírez. Listo, ya se escucha. ¿Había alguien hablando en el auditorio? Sí, señor. Ah, disculpen, no estaba escuchando nada. Ya va a Adelante. poner el... Que continúe con la intervención. ¿Está escuchando, doctor Ramírez? No escucho nada. No está escuchando el profesor. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hacer con los pacientes que la elaboración de tamizaje sale riesgo intermedio? Entonces, el doctor pregunta que cuál es el enfoque de las pacientes que tienen riesgo intermedio en el tamizaje. Entonces, según lo que vimos al principio, podríamos complementar con una prueba de NIPT para hacer el diagnóstico. Esta prueba pues no se demora tanto como saltarnos de una a hacer una prueba invasiva, como por ejemplo el cariotipo o un microarreglo. Podríamos hacer el NIPT, tener un resultado preliminar y si sale positiva, ahí sí es necesario confirmar pues con una prueba de tamizaje, diagnóstica invasiva. No sé si de pronto el doctor tenga algún otro comentario. Sí, hay diferentes protocolos internacionales que nos dicen a nosotros qué hacer. La clasificación nueva de los riesgos, de riesgo bajo, intermedio y alto, es una clasificación relativamente nueva de la Fetal Medicine Foundation y que es el protocolo que generalmente nosotros seguimos y es el que Daniela está diciendo que fue el que ella vio en nuestra unidad. Por supuesto que esto tiene una limitación muy grande y es la parte económica. Hacer tamización genética en la población general es un mandato de las nuevas RIAs del ministerio, pero todavía no lo tienen asumido el diferente sistema de salud, puesto que tamizar enfermedades cromosómicas, pues digamos, para simplemente detectar los problemas entre el 1 y el 5% de la población, cuando existen otro tipo de problemas más graves, como por ejemplo la preeclampsia, que puede atacar entre el 10 y el 20% de la población, pues a mi modo de ver no resultaría muy ético en una población como la nuestra, que está expuesta a patologías muy severas como la preeclampsia. Entonces resulta que el factor económico en estos casos, pues trasladar ese tipo de protocolos como el que está determinado internacionalmente al nuestro, resulta demasiado costoso. Pero bueno, estamos en un ambiente académico y la respuesta debe ser académica, pero la parte económica sí debe ser muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer todas estas pruebas diagnósticas. Muchas gracias.
Incluso no sé si esta diapositiva no la mostré porque específicamente no era el enfoque, pues, dedicarnos a esta prueba de NIPT, pues, que es diagnóstico de tamizaje, pero el algoritmo actual es saltar de una a hacer un cariotipo, pero pues, está proponiendo, incluso es una revisión de Cochrane, que el objetivo es empezar a hacer más esta prueba de NIPT. En este momento los costos son muy altos, pero incluso en cualquier momento tratar de realizar NIPT para hacer ese diagnóstico y darle más fuerza a esa prueba genética. Las otras preguntas. Sino que el doctor Ramírez es cierto, desde el punto de vista económico, a veces hacer esto es muy fácil, pero si la paciente llega acá, una prueba intermedia o con un tamizaje intermedio, pues se queda uno cortico en la posibilidad de presentar DNA fetal en sangre materna de la paciente. Entonces, uno a veces sí quisiera como un enfoque qué hacer con esos pacientes. La segunda pregunta es que en ese escenario de los recursos ilimitados, al tener las dos opciones de tamizaje, si prefiere una sobre la otra, porque sabemos que pues, el tamizaje ecográfico más biomarcadores tiene una tasa de detección y el DNA tiene otra tasa de detección. Entonces, si yo opto por DNA fetal en sangre materna, entonces valdría la pena hacer solo ecografía de tamizaje genético para buscar todo lo que se ve en la ecografía, que es muy valioso y que son muchos hallazgos que a veces nos quedamos corticos, y no hacerle marcadores bioquímicos a la paciente, por ejemplo, en el sistema contributivo donde no existe, o incluso en el sistema donde hay recursos apropiados, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con dos resultados que me puedan dar distintos? Entonces, no sé si valga la pena hacer las dos cosas al tiempo, en las pacientes que tienen forma de hacerse las dos pruebas o que tienen forma de hacerse DNA en sangre materna. Sí, No sí, me sé, yo de parece. costos, pues no Lo sé, que no se sé si el propone, doctor Ramírez eso, tenga lo algo que, que decir pues en esa parte de cuál se prefiere. sí, no, lo que propone el compañero es un algoritmo muy interesante en las pacientes, como dice, en ese escenario hipotético de recursos ilimitados, donde se hará un test de tamizaje con test prenatales no invasivo, pero la ecografía que seguirá siendo entre la semana 11 y 14 no se perderá, porque cada vez nosotros en esa ecografía detectamos más anormalidades estructurales que nos van a llevar a tener diagnósticos mucho más amplios y más tempranos en esta carrera por diagnosticar y hacer una eugenesia temprana en el ser humano. Entonces, por supuesto, lo que él dice es eso. En muchos países no se necesita uno hacer ya el tamizaje convencional con pruebas bioquímicas y ecografía, sino básicamente entrar directamente a hacer un test prenatal no invasivo, y si este sale pues alterado, uno hace la ecografía, definitivamente hará la ecografía entre las 11 y 14 semanas. Esa ecografía no se va a perder, porque en esa ecografía ya estamos detectando otro tipo de anormalidades estructurales que nos pueden llevar, y cada vez son más grandes, que nos pueden llevar a diagnósticos más precisos. Pero yo me enfocaría también mucho en el diagnóstico en el tamizaje de la preeclampsia, que se puede hacer muy tempranamente en esa ecografía de las 11. Por eso esa ecografía no va a desaparecer. Bueno, y la última pregunta, que vamos enfocada al factor de riesgo. Este modelo que propone pues el doctor Nicolai de tamizaje incluye dentro de los variables a meter al modelo junto con los marcadores bioquímicos y con el ADN y con los otros hallazgos, el antecedente de alguna nephroidía previa. O sea, pone ahí en la variable si la persona tenía T21 o no tenía T21. Entonces, si yo hago ese modelo, pongo que tenía T21 y a pesar de eso, el resultado me sale bajo riesgo, valdría la pena hacer un cariotipo de todas maneras o una biopsia de la paciente que tuvo antecedentes de T21. Porque si a eso vamos, entonces, pues va a lo mismo. Entonces, si tienes antecedentes, entonces estaríamos los beneficios de la ecografía, pero entonces, por ejemplo, no tendríamos que hacer HCG libre, por ejemplo, porque igual vamos a terminar en una biopsia o en una amniocentesis, y usaríamos, como dice el doctor, los marcadores para el tamizaje de preeclampsia y para la ecografía para la detección temprana de enfermedades que se pueden detectar en el primer trimestre.
Yo quisiera ahí aportar algo, y es que si hay un antecedente previo de trisomía o de aneuploidía, la paciente y la pareja deberían ser analizados previamente antes de esa gestación, porque si esa aneuploidía por trisomía 21 es por un isocromosoma 21, pues el riesgo de recurrencia es del 100%. O si es una translocación, eh, balanceada por parte de los padres, también hay un riesgo de recurrencia dependiendo del tipo de cromosoma afectado y a quién porte la translocación, también hasta casi de un 20%. Entonces, con ese antecedente, ojalá en temas ideales esa paciente sea estudiada por genética antes de la siguiente gestación, ¿sí? Y si no es así, si nos llega a la consulta ya con ese antecedente, recordar que teóricamente el riesgo de trisomía para 21 o para 13 o 18, el riesgo de recurrencia es del 1% antes de los 35 años con un antecedente previo. Entonces, de acuerdo a ese 1%, se definiría ya por parte de ginecobstetricia cuál sería el paso a seguir. Recordemos que hacer un NIPT en esa población pudiese ser muy útil, recordando bien que el sentido de la NIPT, que es una prueba de tamización, que no es diagnóstico, y creo que, espero no equivocarme, pero creo que nunca llegaría a tener la capacidad de ser diagnóstica. ¿Por qué? Porque lo que me está analizando son las células del trofoblasto, más no el feto en sí. Y ahí pudiésemos tener dificultades porque pudiesen haber mosaicismos en donde la data genética del trofoblasto sea diferente a la del feto. Entonces, por eso uno se acerca mucho, tiene una alta sensibilidad, pero el tema es que no es una prueba diagnóstica, pero pudiese ser útil en este planteamiento que ustedes están presentando de este caso hipotético. Y completando lo que dice el doctor Velasco, digamos, todas estas pruebas tienen mucha importancia en dos escenarios: el materno-fetal, como le decía el doctor Ramírez, y como dice el doctor Velasco, ya desde estudiar antes de que esa mamá quede en embarazo, o estudiar esa pareja, ¿cierto? Y por eso el acompañamiento de los genetistas es súper importante, porque nos dan las directrices del camino a seguir. Y adicional a eso, nosotros cuando manejamos todo esto de fertilidad, estas pruebas nos hacen mucha falta porque nos llegan pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo, donde ya se estudió todo, y ese es el porcentaje complementario, digamos, a tener esa familia estudiada y decirles cuál es la probabilidad de tener este hijo enfermo o aliviado. Y adicional a eso, podemos hacer todo lo que se llama estudiar pues como el embrión, ¿cierto? Hacemos todos los procesos de reproducción donde tenemos 4 o 6 embriones, se toman las muestras, antes las hacíamos del día 3 del embrioncito, donde era post-FISH, pero ya ahorita se hacen son estudios de embriones de día 5 y se toma la muestra del trofoectodermo y tenemos diagnósticos precisos para aportar y apoyar por lo menos a tratar de colocar un embrión sano. Vuelve el mismo problema económico, ¿cierto? Tenemos tantos problemas a nivel local en nuestros países, como decir todo lo que tiene que invertir una pareja, pues para que le pongan un bebé sano, pero el que desafortunadamente se vuelve recurso dependiente, pero es otra de las aplicaciones importantes de todas estas pruebas invasivas y que permiten detectar enfermedades específicas, monogénicas o otro tipo de patologías, dependiendo del interés. Toda esta contextualización que es bien importante. Pero el doctor decía algo ahora en relación a salud pública, pero yo en ese mismo contexto de salud pública me vuelvo la pelota. O sea, ¿qué tan fácil es para la población general acceder al genetista? ¿Quiénes deben ir al genetista? ¿Cuándo deben ir? Y yo no veo el mercado, por así decirlo, de disponibilidad, y todavía ha existido el problema. Antes uno veía familias enteras con 4 o 5 niños con dificultades y uno sabía que probablemente era esto. Ya no se ven tanto, pero es porque las familias mismas se han autolimitado. Pero aquellos que tienen 1 o 2 o que han tenido esta historia, yo no veo francamente que uno tenga un acceso fácil al genetista, y no es lo mismo tener una probabilidad
posibilidad del 100% de repetición del evento a que la posibilidad sea menor del 10%. ¿Qué tan aceptable es? Uy, Doc, usted me pone en un tema súper interesante y gracias por la pregunta. Esto tiene muchas aristas y mucho por dónde empezar a responderlo. En principio, existe una barrera de acceso en Colombia para llegar a la A genética y es porque el número de especialistas. Eso es absolutamente cierto. Si bien en el hoy la gran mayoría de EPS, por no decir todas, ya tienen contrato con médicos genetistas, nuestras agendas pueden estar a 2 o 3 meses, efectivamente, eso es cierto, pero el servicio de genética está cubierto por el sistema de la Seguridad Social en salud en este momento, o sea, sí como tal hay cobertura, el tema es de acceso, como tú lo estás muy bien mencionando, y qué se ha hecho al respecto. Si bien la especialidad de genética hace 20 años se generó en el país, hay un par de maestrías que también son un poco, también llevan sus añitos trabajando en el mercado, como es la de Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, y pues para beneficio del país, hace 2 o 3 años se abrió la ICESI en Medellín y el año pasado se abrió la de FUCS en Bogotá. Entonces estamos esperando que el número de genetistas empiece a crecer de una manera importante. ¿Qué se necesita en este momento en el país? Alrededor de 250 genetistas para tener ese acceso universal que usted nos está comentando. En este momento somos alrededor de unos 70 en actividad clínica e incluso mucha farmacéutica nos está tomando, mucho laboratorio. Entonces vemos que a pesar de que salen genetistas, no se están yendo al tema clínico, se van más hacia el laboratorio farmacéutico o hacia laboratorios de diagnóstico. Entonces es un tema con el cual tenemos que internamente lidiar como sociedad de genética. Pero sí, este es un tema, es una realidad y tenemos que empezar a trabajar más en eso. Ahora, hay que enamorar a nuestros estudiantes de pregrado de genética, hay que decirles, hay una oportunidad muy bonita e interesante para trabajar en genética. En este momento tenemos un mercado muy potente y hay plazas que no se están cubriendo porque no hay genetistas. Incluso tenemos genetistas de Costa Rica, de Perú, de México, de Venezuela trabajando acá, que son también muy excelentes profesionales, pero el mercado sí se está moviendo mucho. Hay mucha demanda y necesitamos más genetistas en el mercado, es verdad. Doctora, tienes la palabra. No te escuchan. Sí, las pruebas que están disponibles en el mercado, pues como hasta qué punto las cubre el plan básico de salud, o hay una parte que son el plan exclusivamente pues de acceso para personas particulares, inclusive si uno podría llegar y decir, bueno, es que yo me quiero hacer tal prueba y hacérmela por pagar. Sí, todo este universo del cual habló la doctora Diana, excepto genoma prenatal, se ofrece en el país con diferentes EPS. Hay algunas EPS que tienen mucho mejor dibujada la ruta de atención de la prueba genética en el país. Caso Sura, Sanitas también son muy responsables al respecto. Desconozco el resto, entonces no puedo hablar de ellas. Pero absolutamente todas las pruebas están cubiertas por el Sistema de Seguridad Social en Salud. Con el tema de NIPT hay todavía alguna incertidumbre con relación a la aprobación de sí o no de esta prueba, pero exomas, MLPA, FISH, cariotipos, sí, eso debería ser aprobado y lo tenemos en este momento ofertado y se hace incluso dentro del país. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo me disculpo, tengo que entrar a otra reunión, entonces les agradezco mucho y un saludo muy especial a todos. Doctor Velasco, Hasta luego. mil gracias por acompañarnos y por tus aportes. Doctor Ramírez, igualmente, y a la doctora Daniela, felicitaciones por su excelente presentación y a todos por acompañarnos. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.